diputado nacional de Juntos por el Cambio por Chubut. ¿Cómo estás, Ignacio? Lucas Álvarez te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Y contanos un poco cómo hacen, ya estamos llegando a final de año, qué balance hacen desde el espacio de lo que fue este año, ya pasó un año de la gestión de Alberto Fernández, ¿qué balance hacen de todo esto que estuvo ocurriendo? Bueno, la verdad que es un año bastante particular. Esperemos que el año que viene podamos ir volviendo de a poco a la normalidad y en lo que hace a la labor parlamentaria que podamos fomentar un poco más el debate, ¿no? Porque si bien se ha querido dar muestra de que hubo un congreso dinámico, un congreso que sesionaba prácticamente todas las semanas, la realidad es que la labor de las comisiones fue prácticamente nula, que es donde verdaderamente se debate, donde verdaderamente se llegan a los consensos necesarios para poder avanzar en distintas iniciativas parlamentarias que son muy necesarias y que lamentablemente no hemos podido avanzar por una agenda que responde al Ejecutivo, ¿no? La realidad es que el Congreso ha trabajado más a modo de escribanía que de Congreso Nacional. Yo veo un año que viene, es un año electoral, veo un año complicado, si bien el presupuesto, por ejemplo, da muestra de que el año que viene va a ser un año completamente normal, la verdad es que todavía los argentinos están pasando un momento muy complicado y me parece que no es para tomárselo a la ligera. Sin ir más lejos, una de las últimas sesiones creo que el gobierno va a dar muestra de lo más ingrato de un Estado para con uno de los sectores más vulnerables, que es un ajuste feroz a los jubilados. Y hablaste un poco del tema de las comisiones, también te quiero consultar por esto de los jubilados, pero no quiero dejar pasarlo primero. ¿Cómo fue un poco la relación? ¿No se hacía oído a los pedidos de la oposición dentro de las comisiones o cómo fue? ¿Qué es lo que fueron sintiendo? La realidad es que no han dado margen para el debate. Yo creo que habían proyectos superadores, básicamente la diferencia radica en cuáles son las variables a tener en cuenta. Yo particularmente y muchos de mi bloque creemos que la variable de la inflación debe contemplarse porque justamente es lo que te puede cubrir y le puede dar previsibilidad a los jubilados para sostener el poder adquisitivo de su jubilación, para poder comprar lo mismo, para poder sostener el alquiler, para poder mantener un estilo de vida. Y lamentablemente esto no se ha tenido en cuenta, si bien comunicacionalmente el gobierno es muy hábil para vender con títulos grandilocuentes cosas cambiadas, por ejemplo, ajustes hablando de proyectos solidarios, la realidad da muestra de que los jubilados van a salir perdiendo, ¿no? Y entre estos sectores golpeados, estábamos mencionando los jubilados, también hubo un montón estuvo todo el tema de la pandemia que golpeó fuertemente a varios sectores de la economía, las pymes y demás. ¿Cómo ves o cómo ven desde el espacio esta gestión y qué es lo que se puede hacer como para evitar, ¿no?, esta crisis económica que siga avanzando? Porque estamos hablando de un ajuste contra los jubilados, bueno, también la pérdida de capacidad de compra debido al aumento de la inflación. ¿Cómo ven toda esta situación? Sí, sobre todo la voracidad recaudatoria de un gobierno que esencialmente es centralista, ¿no? Todos estos nuevos impuestos que se han creado en este último tiempo, tenemos más de 165 impuestos, sin contar los municipales. La verdad que la gran mayoría están concentrados en las arcas del gobierno central y esta voracidad recaudatoria no se ve reflejada en iniciativas que tiendan a fomentar el trabajo, ¿no? A escalar en la cadena de valor, a tener mayor densidad de empresas, en definitiva a generar laburo. Yo creo que si algo necesita hoy el sector productivo en nuestro país es un poco de alivio fiscal, es que el Estado le quite un poco el pie de encima al que quiere emprender, al que quiere trabajar, al que quiere generar, sobre todo esas pymes que motorizan la economía argentina y que están prácticamente asfixiadas. Cualquier comercio hoy tiene que trabajar de lunes a jueves solamente para pagar impuestos, el viernes para cubrir costos operativos y lo que queda son utilidades o para poder reinvertir. Esto es una realidad
que la gran mayoría de los comerciantes en la República Argentina, y me parece que en medio de una crisis es donde tenemos la oportunidad de redefinir estas cuestiones, ¿no? De redefinir cuál es el rol del Estado y sobre todo cómo podemos fomentar inversiones en un país que verdaderamente lo necesita, ¿no? Creo que lo que más urge, la agenda del año que viene tiene que estar abocada fundamentalmente a la generación de empleo y a por lo menos parar esta espiral de destrucción de empleo que viene hace ya varios meses. Y acá hablando del tema del año que viene, ¿cómo ven que a raíz de todo lo que estuviste describiendo, cuáles son las expectativas para el comienzo de año, por lo menos para los primeros meses del 2021? ¿Cómo piensan que va a estar la gente? ¿Va a haber alguna recuperación? ¿No va a haber? ¿Va a seguir todo en caída? ¿Qué análisis hacen de todo eso? Yo espero que no haya conflictividad social. Los meses de verano son meses conflictivos. Históricamente en nuestro país lamentablemente han sido meses muy duros. Espero que no. A nadie le sirve que haya conflictividad social. Yo vivo en una provincia con mucho conflicto social, con problemas en el pago de los saberes al sector público, donde los jubilados tampoco están cobrando en tiempo y forma, y la verdad que son situaciones muy duras que espero que no se repliquen a lo largo y ancho de nuestro país. Para eso tiene que haber un gobierno que escuche a la ciudadanía, que escuche a todos, no solamente a quienes lo votaron, sino al 100% de los argentinos. Y Nacho, ya como para ir cerrando, sé que estabas medio complicado con el tema de la batería, pero también quería saber un poco cuál es tu opinión de las medidas sanitarias que se fueron tomando ahora ya finalizando el año. Vemos que en Inglaterra hay una nueva cepa, ya se empezaron a cerrar las fronteras con Inglaterra y se evalúa el cierre total. A su vez también está en camino la Sputnik, también se habilitó la vacuna Pfizer, que faltan los acuerdos de comercialización y demás. Pero ¿cómo ves todo este momento de gestiones? ¿Qué análisis haces? Sí, yo creo que, a ver, primero desde un principio me parece que ha quedado claro que la política sanitaria a nivel nacional lejos está de haber sido exitosa. Lo que me preocupa es que no haya un mea culpa al respecto y que el propio ministro no dé la cara en este sentido, ¿no? Por eso nosotros pedimos que vaya al Congreso y que pueda hablarle a todos los argentinos y en principio decir la verdad, porque se han cometido muchas equivocaciones que creo que hay que reconocerlas para que no vuelvan a pasar, y de cara al año que viene ser un poco más humilde y empezar también a trabajar en equipo de todos los sectores. No se puede hacer política partidaria con la salud de todos los argentinos. La salud no tiene color partidario ni banderías políticas. Por eso, más que querer esconder el polvo abajo de la alfombra, me parece que el ministro de Salud debería hablarle a los argentinos diciendo la verdad y reconociendo los errores que se han cometido. Se evaluó, he visto bastante en redes sociales que también varias personas pidiendo la renuncia de Ginés. ¿Se evaluó esto desde el bloque opositor o es más bien un llamado a dar explicaciones? Yo creo que lo primero es una interpelación en el Congreso donde se pueda discutir un montón de cuestiones que el gobierno no quiere discutir, que está cerrado, que está blindado en una posición unilateral y solamente concibe su propia realidad. Lamentablemente, si cada uno tiene su propia verdad, no hay un Congreso, hay dos Congresos distintos, no hay una Argentina, hay dos Argentinas completamente distintas. Y creo que por lo menos por parte de la clase dirigencial es necesario tener una visión común de la realidad para poder resolver los problemas. Si no, como te dije recién, cada uno lee el diario o escucha la radio que le dice que tiene razón y nunca se soluciona absolutamente nada. Más siendo ministro de Salud en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, me parece que es urgente que se pueda dar la cara y que pueda hablarle a todos los argentinos y establecer un plan de acción de cara al año que viene, que todos sepamos y que podamos ser vinculantes también de los sectores que no somos oficialistas. Claro. Gracias, Nacho, por estos minutos, te agradecemos y bueno, felices fiestas y éxitos en todo lo que viene. No, por favor, igualmente para vos, Lucas, y un abrazo para todo el equipo de la radio. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos hablando con el diputado nacional de Juntos por el Cambio de la provincia de Chubut,
Nacho Torres.